Hola chicos, ¿cómo están? Como les había anticipado hoy, les preparé un PowerPoint, ¿sí? Con algunas informaciones relevantes que necesitamos antes de meternos en el estudio de lo que es el Martín Fierro. Tenemos que tener también algunas cuestiones en cuenta en cuanto a lo que es un héroe, ¿sí? Ante lo que es el camino del héroe, sí que lo vimos en el Cid, ahora lo vamos a ver en Martín Fierro y de alguna manera vamos a estar comparándolo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la literatura gauchesca es muy importante en lo que es la literatura argentina. Martín Fierro es el monumento literario más importante que tenemos, ¿sí? No es solamente la imagen del gaucho como el señor que está en el campo y que toma mate, sino que tiene un significado más profundo, ¿sí? En cuanto a la cultura nacional. La literatura gauchesca entonces se va a originar antes de la escritura de Martín Fierros y con otros escritores que van a plantear esto de que el gaucho hable y comente sobre la actualidad del país, ¿sí? De la conformación, del territorio, de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata y que ahora era libre y estaba en pleno proceso nacional, ¿sí? Bartolomé Hidalgo sobre todo es muy importante dentro de lo que es la literatura gauchesca porque va a introducir los diálogos patrióticos, ¿sí? Que como su nombre lo indica, son diálogos, conversaciones que tenía por ahí un peón con su patrón en alguna estancia y hablaban básicamente de temas nacionales y de todo lo que tenía que ver con la organización del territorio, ¿sí? Después van a surgir otros, ¿sí? Como Antonio Lucich o José Hernández, obviamente, que es del que más vamos a hablar, Lugones y Guiraldes posteriormente. La literatura gauchesca obviamente se va a relacionar con lo que es el romanticismo, sí que fue un movimiento literario y artístico que se introduce en nuestro territorio por Esteban Echeverría, que ha ido a estudiar a Europa y que viene con esas ideas literarias, ¿sí? Sobre todo de Francia. Va a escribir El Matadero y la Cautiva, que son sus obras más significativas. No me voy a meter mucho en este tema porque más adelante vamos a ver El Matadero y la Cautiva y vamos a ver otra vez el tema del romanticismo en el Río de la Plata, pero básicamente lo importante es que el romanticismo va a ser el movimiento que promueva la creación de lo que va a ser la literatura gauchesca, ¿sí? Y antes también de meternos en el estudio propiamente dicho de Martín Fierro, lo importante es entender el concepto de gaucho, ¿sí? Que no tiene que ver tanto con una tradición nada más, sino que tiene que ver con una cuestión más profunda, con el tema de la formación de nuestros territorios, con los derechos, con los conceptos y la ideología de la época, ¿sí? En el siglo XVII, todo lo que era la pampa rioplatense, la parte más costera, digamos, de nuestro país, y de Uruguay también, va a ser un territorio desierto que va a estar lleno de animales salvajes que van a promover la cacería para obtener cueros, ¿sí? Entonces, estas expediciones originadas van a dar el origen a lo que es el gaucho, ¿sí? Más de la banda oriental, que tiene que ver con este gaucho que trabaja para alguien y que realiza trabajos de campo. En el siglo XIX vamos a tener ya más lo que es el concepto del gaucho argentino, que sí es un gaucho errante y que por lo general no tiene trabajo y que escapa de la justicia. ¿Sí? Esto que yo les decía hoy de la palabra mapuche, ¿sí? Guachu, que significa sin familia, se le va a dar una característica más de gaucho errante y de gaucho sin familia. ¿Sí? Y bueno, con esto del romanticismo que les decía anteriormente, era este movimiento artístico que tenía como característica principal la búsqueda y la defensa de la libertad. Cada territorio después le dio su impronta. En el caso del Río de la Plata se le va a dar la impronta de libertad por esta formación de nación, ¿sí? Entonces la defensa de la libertad va a estar más relacionada con el tema de los derechos y con el tema de las libertades políticas, ¿sí? Sociales. Durante el gobierno de Rosas y en la década del 30, sus caudillos van a profesar este modelo federal de nación y va a estar más centralizado en lo que es Buenos Aires, ¿sí? Y va a surgir lo que es el enfrentamiento entre unitarios y federales. La literatura va a ser el portador de este enfrentamiento y también se va a dar la dicotomía entre
civilización y barbarie, ¿sí? Hernández, al igual que otros escritores, obviamente que van a escribir sobre estas dicotomías y van a, de alguna manera, explotar estas temáticas en varias obras literarias, como por ejemplo también Sarmiento con el Facundo, ¿sí? Fausto, son todas obras que tienen que ver con esto de, incluso también Echeverría, con esto de la civilización y la barbarie. Bueno, vamos a tener entonces un concepto también muy importante que tiene que ver con la ley de levas, sí, que algo les comenté hoy en la clase por Zoom, que tiene que ver con esto de que el gaucho va a estar sujeto a esta ley de levas que decía que cualquier hombre de entre 18 y 40 años que no tuviera forma de comprobar que trabajaba para alguna estancia iba a estar sujeto a lo que el gobierno decidiera. Entonces ese gaucho que no podía mostrar de alguna manera que trabajaba para alguien, tenía que sí o sí servir al gobierno, ¿sí? Y ese servicio al gobierno era formar parte de distintas formaciones militares y sobre todo tenía que ver con ir a la frontera a matar al gaucho, al indio, perdón, en la conquista al desierto. Bien, entonces eso va a ser lo que es la ley de levas, ¿sí? El gaucho en ese momento sufría de alguna manera esto de ser reclutado por el gobierno, ¿sí? Para poder ir a pelear a la frontera. Ahora sí, con todos estos conceptos que les acabo de dar sobre el romanticismo y la búsqueda de la libertad, la literatura gauchesca, el significado de gaucho y la ley de levas, podemos sí adentrarnos a lo que es la gauchesca de José Hernández y posteriormente al estudio de Martín Fierro. Bien, básicamente acá les había puesto algunas imágenes de Martín Fierro, ¿sí? De algunas ediciones de lo que era la vida del gaucho y un fragmentito en una historieta de Fontana Rosa. Bien, la primera parte de Martín Fierro se va a imprimir en 1872, ¿sí? Tengan en cuenta que José Hernández quiere formar parte de la vida política de Buenos Aires, sobre todo, ¿sí? Entonces le va a dar voz a estos personajes, a estos gauchos, para poder mostrarle a la gente lo que realmente está sufriendo el gaucho cuando se va a pelear a la frontera, ¿sí? La idea de él era darle voz a ese sector. Por eso es que vemos una obra que va a estar llena de vocablos, ¿sí? De palabras que son más bien gauchescos y que aunque parece que están mal escritos, en realidad están hechos así a propósito porque están mostrando cómo hablaba el gaucho, ¿sí? En 1879 se va a imprimir La Vuelta de Martín Fierro, que es mucho más larga, ¿sí? Y que va a intentar mostrar al gaucho insertado ya en la sociedad. La primera parte tiene como objetivo reinsertarlo a la sociedad para dejar de verse como un gaucho salvaje, un gaucho errante, y en 1879 ya se lo muestra con ese objetivo cumplido, ¿sí? Entonces, en esos años, cuando José Hernández publica Martín Fierro, la gauchesca ya va a estar consolidada, va a ser un movimiento literario importante, la mayoría de las obras consideradas buenas van a formar parte de la literatura gauchesca. Entonces José Hernández lo que hace es meterle alguna modificación para correrse un poco de ese molde, ¿sí? Entonces va a abandonar el diálogo. Acuérdense que yo les había dicho que los cielitos patrióticos eran diálogos, ¿sí? En este caso, él le va a dar más lugar al monólogo. Vamos a tener en la primera parte, sobre todo, un Martín Fierro que cuenta enteramente su obra sin intervención de otro personaje. Va a conservar el verso octosílabo, ¿sí? La redondilla. La redondilla son esas estrofas de 4 versos, pero también le va a agregar la sextina, que son estrofas de 6 versos, y la décima, que son de 10 versos, ¿sí? O sea que acuérdense que entonces es un poema también, ¿sí? Y la imagen del gaucho se va a distanciar de aquella que el género había presentado hasta entonces, con esto que yo les decía, de que vamos a ver un gaucho perseguido, rebelde, que no quiere formar parte de esa sociedad a la que se lo está intentando insertar. Piensen con esto de civilización y barbarie, que la civilización va a estar representada por la gente de ciudad y la barbarie por el indio. El gaucho no tiene lugar en ese modelo de sociedad y queda en el medio, ¿sí? Por eso es utilizado de herramienta para pelear contra el indio.
Entonces, por eso también es importante remarcar esto de que la imagen de gaucho que tenían hasta ese momento era completamente distinta a la que José Hernández va a mostrar. Y obviamente que, como les decía, el objetivo es reinsertar al gaucho en la sociedad. ¿Sí? Con esto que les decía, que bueno, que si bien la sociedad lo maltrata, el gaucho no va a querer formar parte de esa sociedad, pero de alguna manera después termina reinsertándose. En la obra vamos a ver distintas etapas por las que pasa Martín Fierro. Recuerden que Martín Fierro no es una persona que haya existido realmente, sino que es el ejemplo de lo que vivían los gauchos en esta época, y con estas etapas más o menos les voy a dar un pantallazo de lo que se trata la obra en general. En primera instancia, entonces, tenemos la partida. Martín Fierro es un gaucho que tiene una vida tranquila, con su familia, que trabaja del campo, ¿sí? Y vive de ese campo, y un día tiene que ir a pelear a la frontera, ¿sí? Lo agarran en una pulpería y lo obligan a irse, y tiene que dejar todo, ¿sí? Tiene que dejar a su familia, su casa, su trabajo, su vida normal, para irse a pelear a la frontera. Obviamente que con respecto a la prohibición, el protagonista no va a poder escapar de los trabajos asignados en la frontera, no puede salir de esa frontera, come solo lo que le permiten, lo despojan de sus pertenencias, le niegan el dinero que le iban a pagar por ese trabajo, e incluso iba a ir a trabajar por 6 meses y termina quedándose 2 años, ¿sí? Pasando condiciones pésimas y obligado a quedarse ahí, ¿sí? Le prohíben la libertad de elegir. Después de esa prohibición vamos a tener la transgresión, ¿sí? El gaucho logra huir, vuelve a su rancho, no encuentra a nadie, ¿sí? Su familia se fue, su mujer tuvo que irse con otro hombre para poder alimentarse, y sus hijos también son dejados libres, ¿sí? Para que cada uno se arregle como pueda. Entonces, en función de esas injusticias, vividas, va a venir la acción del héroe, ¿sí? Que tiene que ver con cómo va a reaccionar Martín Fierro en función de todo lo que la sociedad le ha hecho, ¿sí? Teníamos entonces este gaucho con su familia, sus hijos, pierde absolutamente todo, y la acción del héroe va a ser entonces convertirse en un gaucho matrero. Un gaucho matrero es un gaucho rebelde, un gaucho violento que mata por matar, que no tiene límites y que va a escapar de la justicia, ¿sí? En ese contexto de violencia es cuando se da el enfrentamiento con el moreno, ¿sí? Al que mata sin ninguna necesidad, ¿sí? Se da el enfrentamiento. Martín Fierro, después de ver que perdió todo en su casa, con su familia, va a una pulpería a ver si encuentra a alguien conocido, y ahí le hace un chiste a una negra que le dice va cayendo gente al baile. El moreno lo enfrenta y finalmente Martín Fierro lo termina matando, ¿sí? En función de eso va a venir la persecución. Martín Fierro, además de un desertor, es un asesino, y por lo tanto lo persigue la justicia, ¿sí? Lo encuentran, y ahí es donde conoce al sargento Cruz, ¿sí? El sargento Cruz va a ser el enviado para capturar a este gaucho rebelde Martín Fierro, y cuando lo ve se da cuenta de que Martín Fierro es una víctima de la sociedad y decide ayudarlo. Matan a los otros 2 policías que habían venido con Cruz y deciden irse juntos, ¿sí? Y esto ya forma parte de lo que es el socorro. En el enfrentamiento entonces va a recibir el auxilio de Cruz, y a partir de ahí van a proseguir juntos el camino, se van a instalar en las tolderías con los indios, y ahí es Cruz donde se convierte en un ser más humano y social. Y acá tenemos un tema importante de la obra que tiene que ver con la amistad. Martín Fierro y Cruz pasan algunos años juntos, hablando, pasando el tiempo y cuidando al cacique que les había permitido vivir entre ellos, hasta que finalmente el cacique muere de viruela y también contagia a Cruz. Cruz muere de viruela, le dice a Martín Fierro que por favor le prometa que va a encontrar a su hijo y que le va a contar cómo había sido su padre, y finalmente muere, ¿sí? Imagínense que Martín Fierro viene de perder a toda su familia y ahora también lo pierde a su amigo.
Y finalmente tenemos el regreso y el reconocimiento, que sería toda la vuelta de Martín Fierro, ¿sí? Donde tenemos a un Martín Fierro que luego de la muerte de Cruz va a ayudar a una cautiva, ¿sí? Que es capturada por un indio, la tiene atada con las tripas de su hijo, y Martín Fierro en este caso decide matar a este indio, pero no porque sí, sino que lo mata para ayudar a esta cautiva, ¿sí? Más adelante, después, Martín Fierro va a encontrar a sus hijos, va a encontrar al hijo de Cruz, les va a contar, cada uno va a contar su historia, Martín Fierro les va a contar las cosas que hizo mal y de alguna manera se lo cuenta para que ellos se den cuenta de que matar está mal porque esa sombra los va a perseguir a lo largo de toda su vida. Entonces acá lo que podemos plantear es si Martín Fierro es un héroe o un antihéroe. Cuando nosotros hablábamos del Cid, decíamos que el Cid era un héroe, no había dudas de eso, ¿sí? O sea, el Cid era un héroe y lo reconocíamos como tal. Ahora con el Martín Fierro lo que nos pasa es que tenemos la duda entre si es un héroe o un antihéroe. Por eso acá yo les elegí algunas imágenes, ¿sí? Tenemos en la primera, en la de la izquierda, arriba, a Martín Fierro enfrentando al Moreno de la Ida, ¿sí? Porque el Moreno defiende a su mujer. Y vamos a tener un Martín Fierro que va a terminar asesinando a ese Moreno por un enfrentamiento que no tiene mucho sentido, ¿sí? En cambio, en la imagen que tenemos a la derecha, vamos a ver a Martín Fierro que va a defender a esta cautiva y que va a matar a este indio para defender a esta mujer y de hecho le va a dar su caballo para que la cautiva pueda irse. Y abajo tenemos, abajo del Moreno asesino, vamos a tener también una parte que tiene que ver con la vuelta de Martín Fierro, que cuando Martín Fierro está con sus hijos y con el hijo de Cruz hablando y él diciéndole que no tienen que matar, aparece el Moreno, que es hermano del Moreno de la Ida, ¿sí? Viene porque dice que quiere venganza, Martín Fierro le dice que no se va a enfrentar con cuchillos, sino que quiere enfrentarse con una payada de contrapuntos y una batalla de guitarras. Y finalmente se enfrentan de esa manera. ¿Sí? Martín Fierro ya está inserto en la sociedad, ya no es un gaucho matrero, es un gaucho más pacífico, entonces no decide matarlo, sino que decide hacer esta payada de contrapunto y también lo vence al Moreno, ¿sí? Entonces, en función de esto, quedan ustedes pensar si Martín Fierro es un héroe o un antihéroe. Quizás lo podemos pensar como héroe por el hecho de que en la vuelta reconoce todos sus errores y su imagen cambia porque lo único que va a hacer es defender a los indefensos y va a aconsejar a sus hijos para que no sean asesinos, igual que como lo fue él en la ida. Vamos a tener importante dos reescrituras de Martín Fierro, ¿sí? Que van a estar en manos de Borges. Borges va a escribir El fin, donde vamos a tener como una continuación de ese enfrentamiento de guitarras de la payada de contrapunto de la vuelta, que lo vamos a leer más adelante, y la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que es la vida de Cruz previa a conocer a Martín Fierro, ¿sí? Borges inventa una historia contando quién es Cruz, ¿sí? Y acá les dejo dos memes, una tiene que ver con el final de Martín Fierro y la otra tiene que ver con esto que yo les decía, que Martín Fierro es una tradición, ¿sí? Martín Fierro viendo cómo tomas un mate de goma con agua purificada, calentada en pava eléctrica, con yerba saborizada y edulcorante, ¿sí? Nada parecido a lo que hubiese tomado Martín Fierro. Entonces, importante también el tema de las reescrituras y sí quiero cerrar este video contándoles por qué es tan importante Martín Fierro. Seguramente se preguntarán, porque me lo preguntan todos los años, por qué los premios de la televisión se llaman Martín Fierro. Tiene que ver con esto de que Martín Fierro es el monumento literario por excelencia, entonces la obra literaria más importante, con la figura más importante de nuestro arte nacional y autóctono, sea la figura que se le da a la televisión, ¿sí? Como mostrando la importancia que tiene. La figura de Martín Fierro y del gaucho como monumento nacional tiene que ver con el primer centenario de la Revolución de Mayo en 1910, cuando se estaban organizando los festejos. Se decide que Martín Fierro va a ser la imagen que va a representar al argentino,
¿sí? A lo largo de toda su historia. De hecho, nosotros vemos la figura de un gaucho, no se parece tanto al argentino de la actualidad, pero el gaucho es como la representación de la Argentina toda, ¿sí? Así que por eso tiene que ver tanto y por eso es tan importante la figura del gaucho, que fue sobre todo a partir de 1910 en estos festejos del Bicentenario. Les dejé la peli, les dejo el trabajo, les dejo los fragmentos más importantes, si bien tienen la obra, les voy a decir bien qué cantos tienen que leer para poder resolver las actividades y ya saben que ante cualquier duda lo hablamos por plataforma o me mandan un mail, ¿sí? Espero que les sirva, chicos, y nos vemos cuando me vean.